Cristal violeta. El cristal violeta es un colorante básico bacteriostático potente, utilizado en la tinción de Gram, especialmente contra organismos Gram positivos. Las bacterias Gram negativas son alteradas en poco grado. Para su preparación, lo primero que se hace es pesar 2 gramos de cristal violeta y se mezcla con 20 mililitros de etanol. Se agregan 8 gramos de oxalato de amonio y se mezcla. Posteriormente se afora con agua destilada en un matraz de 100 mililitros, ayudándose de un embudo para evitar derrames. Se añade poco a poco agua destilada hasta llegar a la marca del aforado. Se guarda en un frasco color ámbar y se etiqueta. Antibiograma. Un antibiograma es un estudio in vitro de la sensibilidad de las bacterias a los agentes antimicrobianos para su posterior utilización clínica. Se deben utilizar cuando de una muestra biológica relacionada con un proceso infeccioso se aísle perfectamente un microorganismo considerado responsable de dicho proceso. No obstante, existen microorganismos que muestran un patrón de susceptibilidad muy constante, por lo que en ellos no sería necesario el ensayo de un amplio grupo de antimicrobianos. En esta práctica, los materiales a utilizar son un vidrio de reloj, mortero, probeta, agitador, pinzas, tripié, embudo, triángulo de abesto, papel filtro y, lo más importante, un antibiótico. En primer lugar, se procede a perforar el papel filtro. Después se tritura la pastilla y se diluye con un agua destilada hasta tener una disolución saturada. Se agita hasta que no queden grumos. Seguido de esto se filtra. Se agregan los discos de papel filtro perforados anteriormente y se deja reposar entre 15 a 20 segundos. Posteriormente se esterilizan las pinzas para retirar los discos de la dilución y se colocan los discos de manera ordenada en un frasco Gerber ya esterilizado. Se lleva a la estufa y por último se retiran ya secos y se aíslan en recipientes cerrados para que no afecte la humedad. Esterilización. La esterilización implica la destrucción de todos los microorganismos que pueden causar enfermedades, y para llevar a cabo una correcta esterilización del material, lo que debemos de hacer es lavar correctamente el material y secarlo con papel absorbente. En el caso de la caja Petri, hay que cortar pedazos de papel estraza en forma de rectángulos, colocar en la parte central tomando los extremos de papel y unirlos ligeramente. Los extremos se doblan en forma triangular y después se doblan hacia atrás, quedando listas para esterilizar. Para los matraces, lo que se hace es una torunda de algodón envuelta en una gasa previamente esterilizada. Posteriormente se coloca en el cuello del matraz para taparlo y se coloca un tipo gorrito hecho de papel de estraza para evitar se salga el algodón. Al final se sella con cinta testigo. Por otro lado, para las pipetas se recorta una tira larga y se va enrollando desde la punta hasta la boquilla, de la cual, al igual que el matraz, se coloca una bolita de algodón. Ya teniendo listos los materiales, se llevan a la estufa a una temperatura de entre 160 a 170 grados centígrados por 1 hora. Identificación de bacterias con el agar MacConkey y Staphylococcus. El agar MacConkey es un tipo de gelatina que se produce de unas algas rojas que se usa en microbiología para el aislamiento y cultivo de bacilos gram negativos, y para preparar 1 litro de este se realiza lo siguiente: medir 1 litro de agua destilada y pesar 50 gramos del medio. Después de esto hay que verter el agua en un matraz al igual que el medio y seguir agregando poco a poco el agua hasta que llegue al litro. Posteriormente se agita hasta que no quede ningún grumo
y se calienta hasta hervir, agitándolo ligeramente. Por último se lleva al autoclave para esterilizar a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Ya que esté listo, para poder realizar las pruebas hay que verterlo en cajas Petri y en tubos de ensayo y dejarlos ligeramente inclinados. Al terminar de distribuir el medio hay que dejar a reposar para posteriormente refrigerarlo. Para realizar la identificación de bacterias, lo que nosotros utilizamos fue una muestra de estiércol, del cual se toma una pequeña cantidad y se disuelve en agua hasta que no queden grumos. Se esteriliza el asa de platino y se coloca el mechero cerca del área de trabajo para crear un ambiente estéril. Para sembrar la muestra se toma una pequeña muestra con el asa y se siembra por agotamiento. Posteriormente se colocan los discos con los antibióticos y se llevan las placas a incubar entre 35 y 37 grados centígrados durante 18 horas. Al terminar el lapso se retira de la estufa y se observa el halo que se creó alrededor de los discos de los antibióticos. En el caso de los tubos de ensayo, la siembra se realiza por picadura y se lleva a incubar al igual que las cajas Petri. Terminando el lapso se puede observar la morfología de las colonias. En cuanto al medio Staphylococcus, al igual que en el medio de McConkey, se toma una pequeña cantidad de la muestra y se siembra en la placa. Y pasando el lapso de tiempo de la incubación, se puede observar perfectamente la morfología de las bacterias. Tinción de Gram. La tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en bacteriología para la visualización de bacterias, sobre todo en muestras clínicas, y para llevarlo a cabo se realiza lo siguiente. En primer lugar se realiza el frotis. Se colocan las soluciones en orden: cristal violeta, lugol, acetona y safranina. Se agrega una gota de cristal violeta y se espera 1 minuto, para después enjuagar con agua destilada. Se agrega una gota de lugol y se espera entre 1 minuto, y después se vuelve a enjuagar con agua. Se agrega una gota de alcohol acetona y se espera 30 segundos o 5, según la concentración del reactivo. Se enjuaga con agua y se hace la tinción de contraste agregando safranina. Se espera 1 minuto. Y por último, se elimina el exceso de agua. Preparación del caldo de urea. El caldo de urea está recomendado para la diferenciación de enterobacterias, particularmente proteos de Salmonella y Shigella. A partir de muestras clínicas, se prepara de la siguiente manera. Se utilizará agua destilada para preparar 100 mililitros y se pesan 3.87 gramos el medio. Posteriormente se agrega el medio en un matraz y se va agregando el agua poco a poco. Se agita totalmente hasta que no queden grumos y tomará un aspecto naranja. Después de esto se lleva a esterilizar a una temperatura de entre 100 a 110 grados centígrados durante 10 minutos. Terminando este lapso se pipetea de 5 a 2 mililitros para que las reacciones sean más rápidas y se distribuye uniformemente en tubos de ensayo para después refrigerarlos. Preparación del medio Staphylococcus. Es un medio selectivo para el aislamiento y diferenciación presuntiva de Staphylococcus en base a la producción de pigmentos, la fermentación de manitol y la hidrólisis de gelatina a partir de alimentos y otras muestras. Y para prepararlo se realiza lo siguiente. Para preparar 1 litro de este agar, lo que debemos hacer es pesar 149 gramos del medio, medir 1 litro de agua destilada. Después vertimos el medio en un matraz Erlenmeyer y se agrega el agua poco a poco. Comenzamos a agitar hasta que no queden grumos. Posteriormente calentamos con agitación suave hasta su completa disolución y dejamos hervir. Inmediatamente de que comienza a hervir, lo retiramos de la estufa y vertemos
de forma uniforme sobre las cajas Petri antes de que se enfríe el agar. De no ser así, este se gelatiniza y el medio ya no servirá. Identificación de bacterias en muestras de alimentos. Una de las principales fuentes de contagio con bacterias patógenas es el consumo de alimentos contaminados. Entre los más destacados están pescados, mariscos, productos cárnicos y avícolas, lácteos, vegetales y huevos. Por esta razón, los alimentos son sometidos a pruebas como la siguiente para determinar si están contaminados. En primer lugar, se toma una pequeña muestra del alimento a analizar. En nuestro caso fue el licuado de plátano. Se coloca en una bolsa sellable para meterlo al baño María durante 10 minutos. Y medimos 10 mililitros de agua destilada. Posteriormente retiramos el licuado de plátano del baño María y lo filtramos. Dejamos reposar unos minutos hasta que se complete el filtrado. Posteriormente, los 10 mililitros de agua destilada que medimos anteriormente lo vertemos en un tubo de ensayo y se pipetea 1 mililitro del filtrado del licuado de plátano para verterlo en el agua destilada. Se agita hasta crear una mezcla homogénea y se toma nuevamente 1 mililitro de esta disolución. Tomamos nuestros medios de cultivo, en este caso fueron el EMB, McConkey y Staphylococcus, y vertemos 1 mililitro en cada uno de ellos para ver las diferentes reacciones que se provocan en cada uno. Posteriormente tomamos nuestras cajas y la pasamos por la flama del mechero, esto es para esterilizar y evitar la producción de gas. Se someten los medios de incubación y por lo general es de 18 a 24 horas en los que pueden identificar la morfología de las bacterias. Al terminar ese lapso de tiempo, tomamos con enlace de platino previamente esterilizada de 2 a 3 colonias de las que se formaron, del medio Staphylococcus, del medio EMB y por último del medio McConkey. Seguido de esto realizamos un frotis por cada uno de los medios, teniendo al final 3 frotis, los cuales se someten a la tinción de Gram para poder observar con mejor precisión las colonias formadas con ayuda del microscopio. Terminando de observar cada uno de los frotis, los guardamos ordenadamente y volvemos a tomar de 2 a 3 colonias de cada uno de nuestros medios para introducirlos en otros y ver cómo reaccionan en ellos. Para el medio TSI sembramos por picadura las colonias formadas en el medio McConkey. Para el medio Kliger igualmente sembramos por picadura las colonias formadas en el medio EMB. Y para el medio citrato Simmons también sembramos las colonias formadas en el medio EMB, que es en el cual se desarrollaron más, dando como resultados en los 3 positivos debido a que en todos hubo viraje de color. Y debido a la morfología de las colonias y a las características del medio, llegamos a la conclusión de que la bacteria que se encontraba en este alimento era la Proteus mirabilis. Frotis de yogur. Como ya sabemos, un frotis es la técnica para realizar una preparación en portaobjetos proveniente de una muestra de cepa sólida, semisólida o líquida para su observación en el microscopio. Igualmente puede realizarse una tinción sobre este frotis para identificar la morfología de las bacterias. En este caso nosotros realizamos un frotis de yogur, del cual tomamos una pequeña muestra de este para colocarlo en el portaobjetos, sobre el cual se realizó la tinción de Gram descrita anteriormente, para finalmente observarlo al microscopio con un enfoque de 4X. Posteriormente el de 10X y como podemos notar, al aumentar el enfoque se distingue con más precisión. Después enfocamos con el de 40X y por último en el enfoque de 100X colocamos una gota de aceite de inmersión, el cual gracias a su grado de viscosidad permite corregir la falta de una resolución visual adecuada. Y finalmente pudimos observar los lactobacilos.